o puede ser masa, ¿sí? Cualquier cantidad que se transmita de una región a otra en el sistema. Para eso entonces hay que idear como les digo, un modelo, ¿sí? Como quien dice, aislar el sistema pues, del resto del universo. Y lo importante de esto es que se escoge un volumen específico del sistema que le llamamos volumen de control. Entonces allí vemos cuál es el movimiento de las partículas. ¿Sí? Es decir, que en todo el sistema esto se mantiene constante volumen, la masa, propiedades del sistema, la energía, en ese elemento de volumen. Se dice que hay un flujo, pero el flujo es estacionario. Ahora, eso es un modelo, pues, para poder facilitar el tratamiento matemático. Ahora, en ese volumen de control hay partículas que cada una va llevando cierta cantidad de la propiedad física. Así como hormigas que van llevando cada una su parte, ¿no? Su pedacito de hoja. Así mismo. Y eso es lo que tratamos de estudiar. Hay que establecer ciertos símbolos, ¿no? Como N va a ser el número de portadores, el número de hormiguitas, pero por centímetro cúbico, porque estamos en un volumen de control. Así que sería por centímetro cúbico. Número de portadores por centímetro cúbico. Q es la cantidad que se transporta. En el caso de las hormigas, bueno, pues el pedacito de hoja. J es el flujo, es cantidad que se transporta por unidad de área y en la unidad de tiempo, J. Y C es la velocidad promedio que vimos en el tema anterior. De manera que el flujo es proporcional al número de portadores y a la cantidad que se transporta. Es decir, la cantidad que transporta cada uno, ¿no? Bien, y la constante de proporcionalidad es la velocidad promedio. Entonces, el flujo es N. Esto hay que recordarlo así. Flujo igual a NC por número de portadores, por velocidad promedio y por cantidad transportada. Entonces, el modelo matemático. Para el modelo matemático vamos a escoger el volumen unitario, pero así en forma de cilindro. Y vamos a designar a sigma como el diámetro de una partícula del gas. Bueno, gas dice allí, ¿no? Pero puede ser, esto puede ser en una solución líquida. Ese sigma es el diámetro de las partículas. Pero ese sigma es igual al radio del cilindro que constituye el volumen unitario. Entonces, miren, aquí donde viene hay que tener cuidado, ¿no? C por dt es velocidad por tiempo. Es la altura del cilindro. O sea que se puede recorrer el cilindro en un segundo. Todo el cilindro. CDT, altura del cilindro. Es un asunto imaginario, ¿no? Aquí viene lo que estamos mencionando en la clase anterior, el recorrido libre medio. Sabemos que las partículas están en movimiento constante y unas chocan con otras. Pero hay un espacio, una distancia
donde no hay choque. Una partícula choca con otra, recorre cierta distancia para chocar con otra. Entonces ese recorrido donde no choca con ninguna es el recorrido libre medio, simbolizado por lambda. Si z, le llamamos z, ¿sí?, al número de choques que hay con los otros portadores, entonces lambda sería C promedio sobre Z. ¿Sí? Recorrido libre medio. ¿Por qué C promedio? Porque recuerden que la distancia recorrida es C por dt. Pero ese delta t o dt es un segundo. Así que C viene siendo distancia, pues. En realidad es C dt. ¿De acuerdo? Ahora, el número de colisiones, Z, depende de cuántas partículas hay en ese volumen de cilindro. ¿Sí? Así que el número de partículas en volumen control que eso es C de T por pi sigma cuadrado por n. Porque es pi sigma cuadrado. Viene siendo el área de la base o la tapa del cilindro, ¿no? Y C promedio viene siendo multiplicado por dt, que es 1, viene siendo la altura. Así que va a ser por altura. Tendríamos allí el volumen, control. Y n el número de partículas. ¿De acuerdo? ¿Se ve? ¿Se entiende más o menos? El número de partículas por volumen control es igual a C promedio pi sigma cuadrado n. O sea que entonces Z es proporcional a pi sigma cuadrado por n. Área del cubo, área del cilindro, de la base del cilindro, por número de partículas por centímetro cúbico. Esto tendrán que leerlo. Yo lo envié anoche, nada más que un poquito tarde. Leerlo con calma, ¿no? Para ir entendiendo cada parte. Entonces, miren, si Z depende del número de partículas y del volumen en sí, volumen control, la constante de proporcionalidad es precisamente C promedio, pero no la C promedio como tal, sino una componente de C promedio. ¿Por qué? Porque las partículas se mueven en varias direcciones. Entonces, una partícula puede chocar con otra cuando la otra viene de frente. Entonces chocan. ¿Sí? Pero no siempre van a venir de frente, porque el movimiento es aleatorio, ¿no? En todas las direcciones. De manera que hay que buscar una velocidad que sea relativa, que es la que va a provocar el choque. Esa velocidad relativa, entonces, se analiza aquí. Claro que hay una cierta aproximación, ¿no? Pero si las partículas van, por ejemplo, en el mismo sentido, sí, misma dirección, mismo sentido, es como si tú fueras un auto y un compañero tuyo va en otro auto a la par. Entonces la velocidad relativa de uno con otro es 0. Tú miras al lado y lo ves como si no se estuviera moviendo. ¿Sí? Es más, le puedes hasta pasar una pinta ahí mientras están recorriendo, pues los dos tienen velocidad relativa a 0. Si van en sentido contrario,
Entonces tú lo ves alejándose con un doble de velocidad de la que realmente tiene. Lo mismo que si viene de frente, lo ves al doble de velocidad. Esa es la velocidad relativa. Pero como la dirección es cambiante, habrá algunas que se encuentran así como aparece en la parte baja de la diapositiva. O sea, una va hacia arriba, ¿sí? Y la otra viene de derecha a izquierda. Son dos vectores, pues. Y allí se van a encontrar. Entonces, la velocidad relativa no es en ningún caso como cero o el doble, como está arriba, sino que es especial. Cada vector yo lo divido en las dos componentes. Dos componentes, ¿sí? Una en X y una en Y. Y aquí es donde viene la simplificación de la que estaba hablando. Se supone triángulo así, recto, ¿no? Con un ángulo de 90. Entonces, miren, el que está más hacia arriba tiene sus dos componentes. Una que apunta hacia abajo y la otra que apunta hacia arriba. No sé si le están viendo. Una, o sea, C, la velocidad promedio actúa como la hipotenusa. Entonces tiene un cateto opuesto y uno adyacente. ¿Sí? Entonces yo, como he dividido en los dos catetos, y la otra partícula que tiene C, que está acá a la izquierda, que va subiendo, también la divido en los dos componentes. ¿Sí? Hay una componente, la que está inclinada hacia arriba, que, bueno, ahí no aparece, pero los dos coinciden en esa componente, en la parte central del dibujo. Así que esa velocidad allí sería, las dos van en el mismo sentido y dirección, la velocidad relativa sería 0. Pero la otra componente, la que sería entonces esto adyacente, ¿no? Sí, depende del ángulo que uno escoja. Es precisamente un medio, raíz de un medio por C. No sé si logran verla. ¿Por qué es raíz de un medio C? ¿Logran verlo? Si tú tienes un triángulo en esas condiciones, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces, una componente es un medio, perdón, raíz de un medio, C. Y la otra componente será también raíz de un medio C. Si tú elevas esas componentes al cuadrado y la suma, el cuadrado de raíz de un medio C sería un medio C cuadrado. Y la otra, igual, un medio de C cuadrado. Un medio suma 1. Pues. ¿Se dan cuenta por qué la velocidad? Cada componente vale raíz de un medio. Raíz de un medio C. Que eso lo elevo al cuadrado y me queda entonces un medio más un medio, pero también tengo una raíz, como estoy sacando la hipotenusa, ¿no? Pero está C cuadrado, la C que está en negrito allí, C al cuadrado es la suma de los dos catetos, pero al cuadrado. Entonces sería raíz de un medio de C
al cuadrado más raíz 1/2 de C al cuadrado. O sea, raíz 1/2 de C ¿sí? Sería la componente también, tanto la opuesta como la adyacente. Para cada triángulo que se forma ahí, pues son dos triangulitos, ¿no? Para cada triángulo, los dos catetos son iguales. Y cada uno es un medio, raíz de 1/2 C. O sea que estamos comprobando que efectivamente ese cateto es raíz 1/2 C. Pues cuando yo lo sumo, elevándolo al cuadrado con el otro cateto, me da C. ¿Sí? Sí, ya lo vi, profe. O sea, tiene que ver cada triángulo. Cada triángulo tiene los dos catetos. Y esos dos catetos son raíz 1/2 C. Pero entonces aquí no te están hablando de la parte central del dibujo, el cateto este, ¿no? Está en la parte central del dibujo, sino de los dos catetos que se encuentran de frente. Las dos componentes que se encuentran de frente, que ahí es donde va a haber el choque. Ahí se produce el choque. Entonces esa velocidad relativa sería raíz 1/2 de C. La velocidad que debe llevar la partícula, velocidad relativa. Es una aproximación. Porque estamos hablando de que miren cómo se encuentran esas partículas. En realidad una moviéndose de arriba hacia abajo y la otra de derecha a izquierda. En ángulo recto. Pero el ángulo no tiene que ser recto. Puede variar un poco. Entonces ya habría que hacer otros cálculos. Pero aproximadamente se encuentran así de frente con una velocidad relativa parecida a eso, raíz 1/2 de C. Bueno, Profe, entonces, y el 2 es porque, como lo que había explicado antes, que si veo la velocidad relativa en la otra dirección, la hago como el doble. no, es que mira, tú tienes un triángulo así rectángulo, ¿sí? Tiene una componente en X y la otra en Y, la otra en Y. Entonces, si las dos componentes son iguales, ¿qué valor deben tener? La única manera es raíz 1/2 de C. ¿Por qué? Porque de esa manera se cumple la ley esta que dice que C cuadrado, C que es la que está en la hipotenusa, pues, al cuadrado es igual a las componentes elevadas al cuadrado y sumadas. Raíz 1/2 de C elevado al cuadrado más raíz 1/2 de C elevado al cuadrado. O sea, elevado al cuadrado C y raíz de 1/2, ¿no? Entonces cuando tú elevas eso al cuadrado, desaparece la raíz, te queda 1/2 C al cuadrado en las componentes. Elevas al cuadrado la otra, desaparece la raíz, queda 1/2 de C cuadrado. Y 1/2 de C cuadrado más 1/2 de C cuadrado es C cuadrado. O sea, se demuestra que así deben ser las componentes para los dos triángulos que están allí. De ahí viene esa expresión de raíz de 1/2, raíz cuadrada de 1/2. Pero entonces, la componente de uno y la del otro que pueden encontrarse y chocar así de frente, tienen esa velocidad. Pues. Quiere decir que la velocidad relativa es esa, raíz 1/2 de C. O sea, esa es la velocidad que una partícula, una componente, pues, ve como velocidad de la otra, raíz 1/2 de C.
O sea, no la ve como 0, no la ve como 2C tampoco, sino como raíz. Bien, esa es la velocidad relativa. De manera que el recorrido libre medio, que ya lo habíamos definido acá, ¿no? C sobre Z, sería 1 sobre esa cantidad de raíz medio de pi sigma cuadrado n. Aquí es donde digo que tiene que ir leyendo con calma. Miren, lambda es C promedio sobre Z1. ¿Sí? Pero Z es raíz de 2C promedio pi sigma cuadrado n. Entonces tú sustituyes en la expresión de lambda. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Esa raíz de 2 de promedio, bueno, todo lo demás ahí, ¿la raíz incluye a todo lo que está allí o solamente al ¿Cuál C raíz? promedio? 2 a la 1 medio. Sí, Se mencionó raíz, no sé. aquí hay un error, ¿verdad? Porque eso es 2 a la 1 medio, sí. Es relativa. No sé si estamos claros. ¿Por qué dice que incluye? ¿Qué incluye? No No entiendo sé, es que en un momento usted mencionó raíz y entonces no sé, me perdí. O sea, es raíz cuadrada, pero nada más incluye el número. Ah, ok, entonces nada más el número. Nada más el número, sí. ¿Sí? Entonces, sustituyendo Z por el valor dado, yo puedo tener una expresión para lambda, el recorrido libre medio, la distancia que puede recorrer la partícula sin chocar, o la distancia entre un choque y otro. ¿Sí? 1 raíz de 2 pi sigma cuadrado n. Ahora, cuando ella choca, yo quiero calcular también el número de choques total que puede tener la partícula. O sea, el número de choques total en la muestra. Número total de colisiones. Entonces, ese número total de colisiones, bueno, pues sumo para todas. Pero yo veo para una partícula, cuento, A colisionó con B. Después colisionó con C. Y después colisionó con D y así, ¿no? Pero cuando yo digo que A colisionó con B, también estoy diciendo que B colisionó con A. Entonces no puedo contar 2 veces la misma colisión. Así que esa Z se calcula el número de colisiones de las partículas, ¿sí? De todas las partículas sumadas, pero dividido por 2, para evitar contar doble. Entonces el número total de colisiones sería 1 medio de Zn. ¿Sí? Ahora mira, esa n es el número de partículas. El número de partículas se relaciona con el número de mol también. Porque el modelo está hecho para gas ideal. La ecuación de estado de gas ideal dice que PV es igual a NRT. Así que N, número de mol, es igual a PV sobre RT. Pero si yo no hablo de número de mol, sino número de partículas, entonces N mayúscula. Entonces N mayúscula sería PV sobre
no R, sino K, entonces. K por T. Eso es importante allí. O sea, en lugar de R uso K. R lo uso para mol, K lo uso para partícula. Así que funciona como si fuera número de mol, pero es número de partícula. En lugar de R uso K, la constante de Boltzmann. ¿Sí? Así que ya puedo calcular lambda, recorrido libre medio, y el número de choques y el número de choque total. El número de choque que va a ocasionar una partícula y el número de choque total de todas las partículas. Yo aquí incluí algunos problemas porque viendo las cosas así suena abstracto, ¿no? Y los problemas son sencillos. Por ejemplo, dice, ¿qué efecto cuantitativo tendría sobre la trayectoria libre media de una partícula? Bueno, el gas está encerrado en un recipiente de 10 litros. En realidad eso no importa cuál es el volumen. Pero dice, ¿cuál es el efecto si se duplica la presión del sistema? Ustedes dicen, bueno, lambda tiene una expresión. ¿Sí? Un medio de raíz de 2 pi sigma cuadrado n. Eso está bien. Entonces, si yo voy a doblar la presión, ¿no? ¿Qué pasaría con lambda? Lambda es igual a 1 raíz de 2 pi sigma cuadrado n. Esa es la presión de lambda. Y duplico la presión, profe. Si yo, perdón. Que si duplico la presión, ¿qué pasaría con el recorrido libre? Sí. Miren así como está la ecuación. N está en el denominador. N está en el denominador. Si yo aumento el número de partículas en el volumen control, si yo aumento el número, hay como más autos en la calle, mayor número de choques. ¿Cierto? Si yo aumento el número de partículas, ¿qué pasa con lambda? Si yo aumento el número de partículas. O sea, yo aumento disminuye. en la calle. Hay más choques, sí. ¿Qué pasa con lambda? Va a disminuir, va a recorrer menos porque está chocándose más. Exactamente. Entonces de eso trata el problema. Pero no es N, sino que dice que se aumenta, se duplica la presión del sistema. Bueno, si se duplica la presión, esto es como si estuviera aumentando el número de partículas, ¿no? Sí. O también, el número n de partículas, dijimos que es presión volumen sobre KT. Entonces yo lo sustituyo. Donde dice n mayúscula, escribo PV sobre KT. Entonces, como ese PV sobre KT está en el denominador, lo invierto, ¿no? ¿Y cómo me quedaría entonces? La presión en el denominador. Entonces, Lambda, una relación inversa. Exacto. Lambda sería raíz de 2 pi sigma cuadrado. Ajá. KT numerador, PV numerador. O sea, KT sobre raíz de 2 pi sigma cuadrado P, presión volumen. Presión está en el denominador.
Si la presión se duplica, lambda se reduce a la mitad, ¿no? Sí. Tiene la misma expresión, pero ahora tiene un 2 en el denominador, se reduce a la mitad. ¿Qué pasa? Dice, si yo duplico el diámetro de la partícula. Que ahora no son carritos, ¿sí? No son picantos, ahora son camiones en la calle. Yo duplico el radio. Bueno, en este caso el diámetro, ¿no? Sigma es el diámetro. ¿Qué pasa entonces? Lambda es igual a 1 sobre raíz de 2 pi sigma cuadrado n. Yo lo que estoy modificando es sigma. Estoy poniendo el doble. ¿Qué pasa con lambda? Se reduce porque ahora está en el denominador de todas maneras, ¿no? Se reduce. Pero ¿en cuánto se reduce? Cuando era la presión, se duplicaba. Como estaba en el denominador, bueno, es lo mismo que dividir por 2. Pero ahora es sigma la que se duplica. Que donde dice 2 sigma, y donde dice sigma, voy a escribir 2 sigma. Se cuadruplica. Y eso está al cuadrado. Entonces, ¿sí? Como está en el denominador de 4, Se reduce 4 veces. me reduce 4 veces. Lambda. Mucho más choque. Y dice, si se duplica la temperatura. ¿Dónde estaba la temperatura? Bueno, reemplazando con L. Entonces se duplica lambda. Se duplica lambda. Sí. Bueno, en la calle hay más carros, igual hay la misma cantidad de carros, pero la temperatura sube mucho y se desesperan y van chocando más. Algo así. Claro, porque hay mayor cantidad, sube las velocidades. Bien. El segundo problema dice, es un átomo de argón. Ese átomo de argón tiene un diámetro de 0.34 nanómetros. 0.34 nanómetros. ¿A qué presión la trayectoria libre media? Es el mismo problema. ¿A qué presión la trayectoria libre de ese átomo se hace comparable a su diámetro? Bueno, ahí hay que hacer esta información, ¿no? Pero es la misma expresión. 1 raíz de 2 pi sigma cuadrado n, pero esa n entonces lo pongo como PV sobre KT. Así que me quedaría KT sobre PV. Y despejo la presión. Es cuestión de despejar la presión en esa expresión. Pero noten que allí, en esa expresión, como todo esto está basado en que estamos trabajando en un volumen de control y ese volumen es unitario. Ese de PV, esa expresión PV, V es 1. Eso a veces como que se le olvida al estudiante. Ese volumen es 1. Así que el problema no te dan volumen, pero ya sabemos que es volumen unitario. Y solo corresponde pues despejar P.
claro que usar las unidades de medida, ¿no?, que correspondan. Profe, una pregunta. La K de la expresión es la constante de Boltzmann. Constante de Boltzmann. Y otra pregunta, ¿no nos dan la trayectoria libre para despejarla? No, dice, ¿a qué presión la trayectoria libre media de un átomo es comparable a su diámetro? O sea, lambda es igual a sigma. Ah, ok. O sea, con ese dato te están dando, con ese número te están dando dos datos, 0.34 nanómetros. ¿Sí? Así que habría que despejar allí nada más. Bueno, ustedes lo hacen de todas maneras, nada más que comparan la respuesta. Mire, los problemas realmente no son difíciles. El tercero dice que las moléculas de un gas experimentan esa cantidad de choques por segundo y pueden recorrer esta distancia sin colisionar. Si me están diciendo que recorren esa distancia sin colisionar, me están diciendo que esa distancia es lambda. Entonces, con esos datos, calcular la velocidad promedio de tales partículas. Si me están dando lambda, me están dando el número de choques, puedo calcular la velocidad promedio. Me están dando lambda y me están dando z. Sí, porque hay una relación sencilla entre lambda y z. Permítanme ir atrás. Lambda es igual a c promedio sobre z. Me preguntan c promedio, pero me dan lambda y me dan z. Eso es de primer grado. Así que ahí no hay mayor problema. No hay caso. Este problema del número 4 es un poquito más largo. Te dan el diámetro molecular de la partícula. Calcular el recorrido libre medio a 300 Kelvin y va cambiando la presión. Siempre volumen unitario. Va cambiando la presión 1.1.01 atmósfera. Va disminuyendo. Entonces aquí, bueno, recordamos lo que calculamos allá en el otro problema, cuando se cambiaba la presión. Debe ir cambiando lambda. Si la especie está en recipiente con vacío alto, una presión de 10 a la menos 9, calcular el red, ¿sí? O sea, añadir otra presión allí. De 0.01 saltamos a 10 a la menos 9. Si la especie está en un tubo vacío, o sea, en ese tubo 10 a la menos 9, y el tubo tiene un diámetro de 5 centímetros, no sé si se entiende la parte B, parte C sería. Y esa sería la parte C. ¿Cuál es la parte C, profe?
Es que en ese problema número 4 yo creo que las preguntas son A y después repite A, debe ser B. Ah, ok, sí, ya vi. Y Yo C. me- Pero ahí me están dando dos distancias. Bueno. Yo puedo calcular lambda, que es la distancia que recorre sin chocar, o entre un choque y otro. Y me están dando 5 centímetros de pared a pared, porque es el diámetro. Entonces, ¿cuántas veces choca? Es cuestión de dividir distancia, ¿no? Sí, es cuestión de dividir distancia. Por suerte tiene todas las respuestas. Miren, por ejemplo, la respuesta A. Yo voy disminuyendo la presión. ¿Qué pasa con lambda? 1,26 por I a la menos 5, 1,26 por I a la menos 4, 1,26 por I a la menos 3. Lambda va aumentando. Estoy disminuyendo la presión. Es como si estuviera disminuyendo el congestionamiento. Pues. Debe haber menos choques, mayor recorrido libre sin chocar. Y en la parte B, el especie está en el vacío de 10 a la menos 9. Vacío súper. Lambda ya es, 1,26 por 10 a la 4 centímetros. Hay que revisar de todas maneras ese valor B. Hay que revisar ese valor B. Sí. Entonces la parte C tiene como base la parte B. Hay un recorrido que tiene que hacer total 5 centímetros, pero puede recorrer tal distancia sin chocar. Así que, o sea que esa partícula puede chocar con las paredes varias veces antes de chocar con otra. Porque está el vacío fulminante, ya la menos 9 atmósferas. Bueno, revisen esas respuestas con calma. Vamos a quedar allí porque, bueno, ya terminó el tiempo, pero flujo de calor. Vamos a ver flujo de calor, flujo de momentum, flujo de, flujo de calor con temperatura. Vamos a ver flujo sí, de momentum y eso, y flujo de masa. Pero ese es un modelo que hay que ver con calma. Yo voy a tratar de ver mañana el primero y los otros dos lo vamos a ver rápidamente porque son muy parecidos. Pero va a tomar tiempito ver cada modelo. Que lo dejamos para mañana, Dios mediante. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Quiero hacer una pregunta. Dígame. Del parcial 1 no recibí la nota, no sé si ¿Quién? Quintero Kimberly. Que yo no pude abrirlo. Mm, Sí, sí. no entiendo. Bueno, después traté y tampoco pude, pero
Voy a tratar, pero usted puede reenviarlo para ver qué pasó ahí. Dele, está bien. Sí. De acuerdo. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.